Buenos días, muchachos, estamos acá en el Colegio Chaco Oliveros de la clase para tercero de secundaria. ¿Okay? Vamos a tocar el tema el lenguaje, obviamente en el curso de lenguaje, ¿de acuerdo? Miren, como tú ya sabes, en primero y segundo has tocado el tema de la comunicación, has tocado el lenguaje, ¿no? Has tocado los signos, todo lo que es semántica, ¿no? Ahora tienes que retomar ya no desde la comunicación, sino desde un tema que es siempre subsiguiente, que es el lenguaje. ¿Por qué? Porque la comunicación para ti ya está bastante entendida, el emisor, el receptor y todo eso. En cambio, el lenguaje nos presenta una dificultad en el sentido siguiente. Acá, cuando hablamos de lenguaje tenemos que diferenciar tres conceptos y deben quedar claros: lenguaje, lengua y habla, ¿correcto? Estos tres deben quedar claros en tu cabecita para que puedas diferenciar, ¿ok? Miren, primero, tú ya sabes, por comunicación solamente todos los seres vivos se comunican, pero el lenguaje, ¿quién no tenía nada más? Los seres humanos, nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como lo dice la definición el lenguaje es la facultad exclusivamente humana. Tú que ya estás en tercero puedes entender este término. En internet o en algunos libros preuniversitarios te va a decir que el lenguaje es la facultad inherente al hombre. ¿Qué quiere decir inherente? Que nace con el ser humano. Nosotros nacemos con la capacidad, con el aparato fonador. ¿Recuerdas lo que llevaste el año pasado? Fonética, fonología. Nosotros nacemos predispuestos a poder hablar, listos para poder hablar. Un mono es 99% similar a nosotros, pero no nace con esto. Esa facultad solamente lo tenemos los humanos, ¿ok? Luego, entonces, el lenguaje es la capacidad que yo tengo para poder hablar, ¿de acuerdo? Características. Este lenguaje, esta capacidad con la que yo nazco, tiene tres características básicas. Es universal, quiere decir que todos los seres humanos podremos hablar en algún momento. Claro, siempre y cuando yo esté expuesto a un ambiente. Si a mí me encierran en el quinto piso o en el octavo piso de un edificio y nunca mantengo contacto humano, tengo la capacidad de hablar, pero no voy a poder hablar. ¿Bueno? Entonces, por eso es universal. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad. Nazcamos donde lo hagamos. Dos, es racional. Para poder usar el lenguaje, tengo que estar mentalmente bien. ¿Ya? Por eso es que debe ser racional. E innato, por lo que ya te dije arriba, ¿no? El ser humano nace con esta capacidad, ¿no? Por ahí te dejo una duda, una incógnita, que es una anécdota real, ¿no? Rápido. Alguna vez debes haber escuchado de Amala y Kamala, dos niñas que se perdieron en la selva rusa, una ya de 2 años, una de meses, y de pronto el avión cayó ahí, fueron adoptadas por lobos, llevadas a la madriguera, y cuando fueron encontradas casi 1 año después, las niñas no hablaban, solo aullaban. La otra emitía sonidos muy parecidos a los de tu perrito, como un lobo. Por lo tanto, allí se cuestionó acerca del innatismo del lenguaje. Esta característica es reciente, esta la planteó un sabio que aún está vivo, Noam Chomsky, un norteamericano, que es muy culto, que tiene muchos estudios, sabe de todo, es matemático, es físico, ciencias físicas, es lingüista también, es filósofo además. Hay solamente algo que tiene mal, que eso es lo que tú no debes aprender de él. Es altamente o extremadamente racista. Cuando estuvo en la presidencia de los Estados Unidos, un moreno, ¿te acuerdas de ese moreno? ¿Cómo se llamaba? Obama, ¿cierto? Pues este Obama, pues cuando Obama quiso entrevistar a Chomsky dijo: no, con ese mono yo no puedo hablar. Él es altamente racista, ¿de acuerdo? Entonces, él planteó acerca del innatismo del lenguaje, el hecho de que nace el lenguaje con nosotros, a pesar de que le pusieron el ejemplo o la anécdota que te mencioné hace un momento de Amala y Kamala, ¿de acuerdo? Mira acá entonces, sigamos, ya tenemos las características, ya sabemos qué es, lo que hacemos con eso. Ahora vamos a hablar de los planos. El lenguaje, este lenguaje, se dice que tiene 2 planos. Los lingüistas teóricos mencionan que tiene 2 planos: la lengua y el habla.
Acá te he planteado algo, te he puesto acá, lo he escrito. La teoría, luego yo te lo voy a hacer más digerible, más fácil. Se dice que la lengua es el conjunto de signos estructurados y convencionales. Profe, no entiendo. Cuando tú vas al colegio, tú cuando vas al cole ya sabes hablar, ¿cierto? Tú ya sabes hablar. Lo que no sabes todavía es escribir. Entonces, yo voy al colegio a aprender a leer y escribir. O sea, voy a aprender lengua. Pero el habla ya la tengo. ¿Ok? Como yo nací con la capacidad de manifestar mi lenguaje tiene dos partes. La lengua y el habla. Yo aprendo a hablar en casa y me voy al colegio a aprender lengua. Que la lengua es el conjunto de signos convencionales. ¿Qué quiere decir convencionales? Que están acordados. Alguien acordó, mira por acá, alguien acordó que yo debo decir así y que esto significa mamá. Y alguien acordó que esto es mamá y alguien acordó que esto es mamá. ¿No? Inglés, español, portugués. Entonces, miren, estos de acá, ¿por qué aquí me dicen que debo escribir mamá y no mother o my? ¿Me entiendes? Entonces, estos ejemplos son ejemplos de lengua. Ah, profe, entonces, pero esos son, claro. La lengua es el sinónimo de, mira acá, la lengua es el sinónimo de, vamos a ponerlo de otro color, la lengua es sinónimo de idioma, ¿ya? Idioma. La lengua es también el idioma. Yo voy al colegio a aprender mi idioma, mi lengua, porque el habla ya la tengo. Por lo tanto, entonces, la lengua es social, se aprende en la sociedad y la mejora en la sociedad. Tú llegas acá y aprendes aiga, y en el colegio te corrigen diciendo aya. Entonces, tu sociedad va corrigiendo tu lengua y por lo tanto también va a mejorar tu habla, o sea, cuando te van a escuchar. ¿De acuerdo? Convencional, ya te dije por qué. Se acuerda que en un país se diga así y en otro se diga así. ¿Por qué psíquica? Por lo de acá, mira. Yo tengo que estar bien mentalmente para poder aprender esto. Las reglas están acá, en mi cabeza. Por eso es psíquica, las reglas están acá. Todo el conjunto de reglas está acá. Cuando yo voy a escribir una palabra y no me acuerdo si es con S o con C, recurro acá. Por eso se dice que la lengua, ese conjunto de signos estructurados, convencionales, son psíquicos. ¿Ok? Y teórica, pues creo que te has dado cuenta. Cuando vas al colegio hay pura teoría, ¿no? Uso de SR, cuando con B, cuando con V, la tilde acá y no acá, eso es teoría. La lengua o el idioma son teóricos. Yo no puedo escribir así, ¿no? Porque la teoría, el acuerdo, la convención de este idioma no me lo permite. ¿Okay? El habla, por otro lado, el habla es la puesta en práctica de la lengua. Cuando yo ya aprendí la lengua, mejoro mi habla. Por lo tanto, el habla es más práctica. Acá es teórica y acá es práctica. Acá es psíquica y acá es física, es más física. ¿Qué pasa si tú vas al colegio y aprendes todas las reglas? Pero por un accidente, o es más, cuando te sale acá una heridita acá debajo del labio, ¿te acuerdas? El after no puedes hablar bien, o cuando te ponen brackets, ¿no? Físicamente estás limitado por los brackets los primeros días, que cuando estás recién acondicionándote a eso. Entonces, físicamente no estás bien y tu habla sale medio extraño. ¿Entiendes? Entonces, el habla es más física, necesita más la parte física, aunque también un poco de la mente, por eso es psicofísica, dicen algunos. ¿Ya? El habla es más individual, cada quien habla como puede. Y ahí viene un término, tú que ya estás en tercero, tienes que adicionarle un término acá, un término que te viene a nivel pre mucho, se llama idiolecto. ¿Qué es el idiolecto? Es la forma particular o la forma individual que cada ser humano tiene de expresarse. Yo me expreso de un modo, tú de otro. Cada persona expresa de un modo. ¿Por qué? Puede ser porque por el lugar donde viví, por los papás que tengo, ¿no? Entonces, mi papá es de la selva, tiene una forma particular de hablar, y mi mamá es de Tumbes. Entonces, y los dos, si te has dado cuenta, hablan como medio cantando. Cuando yo aprendo eso en mi casa, ¿cómo voy a aprender? Voy a tener mi propio idiolecto, mi propia forma de hablar. ¿Qué es el idiolecto? Es el habla individual de cada uno. ¿Ok?
Todos tenemos las mismas reglas, pero todos nos vamos a expresar de distinta forma. Idiolengua. ¿Ah? Entonces, acá tenemos lo que es el lenguaje, sabemos que es el lenguaje, y la diferencia entre lengua y habla. Recuerda, lengua es sinónimo, tomado como sinónimo de idioma. ¿Ok? Listo. Claro esto, vamos acá. Mira acá, mira acá. Los lingüistas te dicen lo siguiente. Si tú encuentras otra más, aparte de estas 6, va a poder ganar lo que se conoce acá como el premio Nobel, porque no hay más. ¿Qué quiere decir? Mira, lo que está en negro son para qué sirve el lenguaje, o sea, las funciones del lenguaje. El lenguaje funciona o sirve para estas 6, para esos 6 conceptos. Si tú encuentras uno más, ganas tu Nobel. Ya ni estudies ya. Mira acá, 1. Funciones del lenguaje. La primera, ¿para qué sirve el lenguaje principalmente? De manera representativa. Otros le llaman a esto función representativa o informativa. ¿Para qué sirve el lenguaje? Primero, para lo que sirve el lenguaje es para informar. Así de simple. ¿Qué es la función o cuándo el lenguaje está en función representativa? Cuando me informa algo. Mira acá, dice, Ana está corriendo. Te informo que Ana está corriendo. El otro, la fórmula del agua es H2O. Información simple. ¿Verdad? Tenemos que volver a clases el 4 de mayo. Informativa. Nada más. ¿De acuerdo? Mira, pues, cuando el lenguaje me sirve para informar, función representativa. Cuando el lenguaje está en función expresiva, dice la teoría, que es de tercero, fácil para ti. Función expresiva, cuando manifiesta sentimientos. ¿Y cuándo va a manifestar sentimientos? Mira acá, te amo, te quiero, ojalá no te vuelva a ver. Estoy manifestando mi sentimiento. Pero también estoy informando, sí. Porque igual que la comunicación, estas funciones tienen una que predomina y otras que van a estar de manera secundaria. Pero la que predomina es el ojalá no te vuelva a ver, es mi sentimiento. ¿Por qué? Porque me hiciste daño, me engañaste, no te quiero ver más. ¿De acuerdo? 3, mira acá. Función apelativa. Cuando el lenguaje está en función apelativa. Date cuenta en el ejemplo. Mira el ejemplo. Vamos a hablar esto para que no te confundas. En ambas, te digo, Juan, cállate, porque me estás haciendo bulla. Te digo, tú, el que está al otro lado de la pantalla, tú, escúchame. Tú, mira la pantalla, no mires al perrito que está al costado. Cuando yo te digo, Juan, cállate, tú, mírame, o digo, por favor, quédate en casa. Mira esta y mira la de acá. Se van a parecer, ¿cierto? Parecen. ¿Cuál es la diferencia? Que en la función apelativa, yo no quiero que me contestes. Lo único que quiero es que tú, el receptor, cambies de actitud, cambies de comportamiento, o hagas algo distinto a lo que estás haciendo. Mientras que en la función fática, yo sí quiero tu respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo, Juan, cállate. Juan, está haciendo bulla, se calla. Tú te estás distrayendo ahí en la pantalla y te digo, hey, mírame. Y tú me miras. Ya no te distraes. No necesito que me contestes. Por favor, quédate en casa. Tú pensabas hoy sacarle la vuelta a la ley, salir a la calle sin que nadie te vea. Y yo te digo, por favor, tú escuchas en la televisión, justo tu mamá sube el volumen y dice, por favor, quédate en casa, no contagies a otro. ¿Tú que ibas a salir? Reflexiona si te quedas. Lenguaje en función apelativa. ¿Para qué sirve? Para que el receptor cambie de actitud, cambie de parecer o de comportamiento. Mientras que acá, como ya te dije, en la función fática, tú buscas respuesta. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí. ¿Aló? ¿Todo bien? ¿No te escucha internet? ¿Me escucha bien? Sí. Función fática. Chicos, ¿entendieron? Sí, profe. Si estuviésemos en otro tipo de clase, o sea, que estás viendo en televisión, el Zoom, el Skype y todas esas, ahí interactúan profesores y alumnos. Chicos, ¿lo están entendiendo? Sí. Chicos, ¿me están escuchando bien? Sí. ¿No ves que las redes sociales están colgando? ¿No? Tú me dices, sí, profe, sí, entendemos bien. Eso es función fática. ¿De acuerdo? Luego, función poética. Creo que su nombre lo dice. En la función poética vas a usar el lenguaje para adornarlo, para hermosearlo, dice la teoría. Del cielo cayó una rosa y tú ya sabes lo que continúa.
Cuando tú dices a caballo regalado, ¿sabes lo que continúa? El lenguaje está siendo usado en función poética. Para que se te haga más simple, cuando se usa el lenguaje en función poética, cuando usamos poesías, cuando lo usamos en poesías, en canciones, en refranes, etc. Cada vez que usamos el lenguaje de esta manera, se está siendo usado en función poética. ¿De acuerdo? Última, mira. Cuando el lenguaje está usado en función metalingüística. Esto les complica mucho a los preuniversitarios incluso. Se dice que el lenguaje está usado en función metalingüística, la teoría dice así, es cortísima y no lo entienden. Cuando se usa el lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Profe, I don't understand. ¿No? No entendí, profe. ¿Qué es o cómo se usa el lenguaje en función metalingüística? Repito, cuando se usa el lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Profe, no te entiendo. Por 2, por 3, por 4. Mira acá. Yo le lo hago más simple. ¿Cuándo vas a usar el lenguaje en función metalingüística? Cuando se usa para hablar del curso de lenguaje o del curso de razonamiento verbal. Solamente en esos dos casos se va a usar el lenguaje en función metalingüística. Repito, cuando hablo del curso de lenguaje o del curso de razonamiento verbal. Profe, ¿si hablo del curso de literatura? No, ahí ya no. Ahí está siendo usado en función representativa, porque te estoy informando. Edipo cometió incesto y parricidio. La Ilíada fue escrita por Homero. Te estoy informando. Pero si yo te digo, por ejemplo, el adjetivo siempre acompaña al sustantivo, estoy hablando del curso de lenguaje, función metalingüística. Si te digo, inicuo significa injusto, mientras que inocuo significa inofensivo, estoy hablando de verbal. Entonces, en esos casos, metalingüística. Mira acá, el verbo es el núcleo del predicado. Una frase clásica de los profesores del lenguaje, del curso de lenguaje. Infringir significa violar una ley, mientras que infligir quiere decir castigar, verbal, ¿no? Lo que tú dices, profe, R, o RV, ¿no? Entonces, ahí está siendo usado en función metalingüística. ¿De acuerdo? Claro, esto tenemos entonces. Dice, el concepto de lo que es el lenguaje, los planos que tiene el lenguaje, las características que tiene este lenguaje, la diferencia entre lengua y habla, ¿no? Y para qué me sirve el lenguaje, funciona. ¿Ok? Ahora, esto hay que tratar de explicarlo acá. Mira acá. Con estos 5 ejemplos debe quedar claro. Mira, acá dice, el nombre científico del ratón es Mus mustelidus. ¿Qué función cumple? Ponte a pensar y mira. El nombre científico del ratón es Mus mustelidus. Piensa. ¿Tú lo sabías? Algunos no lo sabían. Y si no lo sabían, ahora ya lo sabes. ¿Qué te he dado? ¿Qué te he dado? Una información. Entonces, ¿en qué función está siendo usada aquí? Función representativa, ¿no? Representativa. ¿Listo? ¿Cuándo ya estás viendo a los demás? Haz el bien sin mirar a quién. Ah, profe, eso es un, ¿cómo se llama? ¿Qué? Un refrán, ¿sí o no? Y si es un refrán, voy a buscar acá. ¿Dónde está el refrán ahí? ¿Dónde está función? Poética. Poética, ¿cierto? Entonces colocamos ahí. Esta oración está siendo usada en función poética. San Marcos todos los años, o dejando un examen, toma sobre eso. Revisa. Los que tienen esto, los solucionarios, ¿no? El compendio de examen, revisan. Dejando un año te toma eso. ¿Ya? Eso le encanta, por ejemplo, a la Universidad de San Marcos como preguntas de admisión. Mira acá, otra. Juana dice que te quiere. ¡Ey, ten cuidado! Acá no he dicho Juana te quiero. Acá he dicho Juana dice que te quiere. ¿Estoy manifestando sentimientos míos? No, ¿sí o no? Juana dice que te quiere. Estoy chismoseando, ¿sí o no? Le estoy informando. Y si estoy informando, ¿qué función tiene? Informar. Ah, ya, claro. Es función representativa. Acabamos. Faltan dos. Penúltimo. Clase terminada. Yo te digo, clase terminada, muchachos, pueden copiar. Profe, ¿me estás informando? Sí, pero hay algo más. Clase terminada, muchachos, pueden copiar.
Tú, para escucharme y para entenderme, no estabas copiando. Ahora te digo, pueden copiar. Tú estabas así, ahora vas a hacer eso. ¿Qué función es? Mira bien. Te ayudo. Fática o apelativa. Cuando te hacía yo cambiar de opinión al parecer, no necesito que me contestes. ¿Qué cosa es? Ya te diste cuenta, ¿cierto? Apelativa, ¿cierto? Entonces, ya determinado, muchachos. Pueden copiar, es función apelativa. Y la última, mira. ¿Puedo volverte a llamar? Termino y digo, profe, o amiga, ¿puedo volverte a llamar? María, ¿puedo volverte a llamar? Yo necesito que ella me conteste, sí o no, no me llames más. Entonces, si yo busco una respuesta, ¿qué función está cumpliendo el lenguaje? Claro, ya te diste cuenta, la función fática, ¿cierto? La función fática. Vamos entonces acá, función fática. ¿Correcto? Muchachos, esto es lo que se conoce como la clase de el lenguaje, sus funciones y sus planos. ¿Correcto? Listo, muchachos. Listo, muchachos. Ya tenemos 5, ¿cierto? Vamos acá a definir 2 más o a identificar 2 funciones más. ¿Ok? Mira, hasta acá habíamos tenido representativa, apelativa, fática. Mira acá. No quiero que te confundas, Mira acá. Acá yo digo, para mañana traen, acá nos olvidamos, para mañana traen los conceptos claros de alcalde y alcaide. Profe, tu ejemplo es parecido a, cuidado, tú puedes pensar que acá, ¿no? No, mira, yo te digo, para mañana me traen definidos los conceptos de alcalde y alcaide. Para mañana me lo traen. Te estoy pidiendo algo, ¿sí o no? Si te pido algo, ¿qué función está haciendo? Es parecida a esta, ¿sí? Cállate, que aventaza. Entonces, ¿qué función se está cumpliendo acá? La función apelativa, ¿cierto? Apelativa. Lee tranquilo, lee despacio, no te confundas, no te apresures. Tiendes a hacer eso en el examen y marcas y dices, pero profe, y después te das cuenta que no era eso. ¿Ya? Ahora acá, esta está más sencilla, ¿sí? Yo te digo, alcalde es la máxima autoridad de un lugar, de un distrito, de un caserío, etc. Mientras que alcaide es la autoridad máxima de una prisión, ¿no? El alcaide de la prisión, tú que has visto películas de carceleros y prisioneros, el alcaide, ¿no? El que maneja la prisión, a ese se le llama alcaide. Entonces yo te digo, alcalde significa esto, y alcaide, lo otro, ahí sí estás usando el lenguaje para hablar del mismo lenguaje, para explicar algo de lo mismo. ¿Esa qué función es? Metalingüística, ¿cierto? Esa es metalingüística. ¿Correcto, muchachos? Claro hasta ahí. Espero haya quedado claro. Ya más ejemplos o más ejercicios tienen en sus libros. ¿Ok? Ahora, muchachos, les habló el profesor León.